Me parece mejor así, digamos, para cuidarlos un poquito. Bueno, ahí inicié la grabación. Si alguna ya ha estado en en esta suerte de instancias, lo que solemos hacer es un orden de temas, ¿sí? Porque por supuesto no vamos a poder abordar todo lo que se trabajó durante el año. Es decir, cómo podríamos en un encuentro de 1 hora y cuarto, más o menos 1 hora y media, abordar todo lo que se dio hasta el momento en el cuatrimestre. Imposible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un orden de temas, ¿sí? De sus preguntas, de sus dudas, ¿sí? De lo que quieran trabajar. Intenten que las preguntas sean de una manera un poco más puntualizada. Por ejemplo, no al modo de no entendí la mito y tragedia, ¿no? Es decir, intentemos que sean un poco más puntualizadas las preguntas para justamente poder abordarlas en este espacio, ¿sí? Eh, las escucho, los escucho y voy anotando, y en virtud de eso armamos un poquitito el esquema y avanzamos, ¿sí? Voy a intentar después ordenarlo también por algún tipo de criterio. Bueno, ustedes me dirán. Profe, yo tenía una duda, no sé si me escucha, Se te escucha, sí, Sofía. acerca del texto de Aristóteles, el de Barnes. Sí. Te digo acá para que lo tenga en la computadora. Yo me puse a escuchar tu video que Mm. subiste a YouTube de Aristóteles Ujú. y hablas del movimiento. Y decís que las causas del movimiento son la transformación, la adición, la reducción y la composición. Pero después yo tengo anotado que los objetos materiales cambian y que se producen por cuatro causas: la material, la formal, la eficiente y la final. Sí. No entiendo cuál es, si, o sea, si la transformación, la adición, la reducción y la composición son las causas esas, las del movimiento, o son las otras. O Ahí. hablan de dos cosas distintas y yo estoy mareada, Bueno, mezclada. por eso yo les había hecho la aclaración cuando ustedes me preguntaron por ese video de Aristóteles. Ese video es de la pandemia y nosotros en ese momento trabajamos otros extractos de otro autor, no eran de Barnes. O sea que ese video no está hecho en relación a el texto de Barnes de Aristóteles, sino que era de otro que se llama Mondolfo. ¿Bien? Por lo tanto, aborda un aspecto distinto del movimiento y ahí está trabajando específicamente lo que sucede con la causa material. Por eso transformación, adición, ¿sí? Es decir, dentro de la causa material aparece esto. Pero bueno, de todos modos la anoto para poder trabajar algo de movimiento y causa en Aristóteles, ¿sí? Pero ten en cuenta eso, que ese video, yo por eso les dije, tómenlo con recaudo, porque hay cosas que remiten a otro texto que dábamos en otro momento, que es el de Mondolfo, ¿sí? Entonces solo tengo en cuenta la material, la formal, la eficiente y la final. Que es lo que hoy Sería, estamos trabajando, exactamente. ok. Bueno, de todos modos, algo vamos a hablar del movimiento en Aristóteles, ¿sí? Ahí lo tengo anotado. ¿Mm? ¿Qué más? Vamos haciendo las anotaciones y después, una vez que esté ordenado, arrancamos con el desarrollo. Vamos, ¿qué otras consultas tienen? Profe, para, Sustancia, dice acá. Ok. Sí. sí, vos en una de las clases habías hecho esta pregunta, y me acuerdo, o sea, que la había escuchado en su momento, pero después me olvidé, no sé si no la anoté, que habías preguntado, creo que fue cuando estábamos pasando el banquete, hojado, eh, ya, un segundo. Que habías dicho, ¿cómo está concebido el lenguaje para los sofistas? Ujú. Sí. Muy bien. Me gusta esa pregunta. Gracias, Margarita, por traerla de nuevo. Otra, vamos. Javier, Hola, Claudia. quería saber, ¿qué tal? Buenas noches. Ujú. En relación al banquete, Sí. ya que es bastante largo, Ujú. eh, que aparte del amor y bueno, así conceptos muy globales, si nos van a tomar, por ejemplo, qué dice cada personaje o los personajes más principales, un poco la idea sobre a qué apuntar. Ujú. Así lo podemos rever de una manera no tan detallada y bueno, o sea, darle avance a la lectura, ¿no?
para poder llegar. Ok, bien. Ahí lo anoté. Gracias. Perfecto, Claudia. Bueno, La polis y la tragedia. Surge al mismo tiempo, surge la polis y luego la tragedia. Mailén. Ahí voy, entonces. Polis y la tragedia. ¿Alguna más? Vamos. Todavía tenemos algunos lugarcitos, me parece. Profe, yo tenía otra duda de Aristóteles sobre la teoría aristotélica. ¿Qué cosa de la teoría? Pregunta, que estaba en la guía de preguntas, que era en qué consiste la teoría aristotélica y sus 4 causas. La teoría de las 4 causas. Sí, no tengo bien en claro cuáles son las causas. Las que mencionaste antes. O sea, ¿y qué comparte? ¿La causa con lo del movimiento? Es la misma. O sea, me pierdo en eso. Bueno, ahora cuando trabajemos la causa en Aristóteles, vamos por eso. Ok. Ahí lo tengo Y, anotado. Tengo Aristóteles, movimiento, causa y sustancia, que también lo preguntaron por acá. y te digo una más, profe. Sí. La metafísica aristotélica está dentro de la teoría aristotélica. ¿O Sí, no? sí, claro. Ok. Sí, sí. sí. Decía metáfora del navío en Platón. Bueno, me parece que más o menos estamos, porque no sé si vamos a tener tiempo para algo más. Sí, Anita. Profe, Mm, hola. ¿Qué tal? Yo tenía anotado en los sofistas una pregunta de cuál es el concepto del lenguaje para ellos. Bien, ahí está anotada, ya la habían hecho esa pregunta. Ah, listo, listo. Perfecto. Bueno, entonces más o menos acá tenemos el temario. Voy a arrancar entonces por el banquete. No, por el banquete no. Nos vamos a ir a polis y tragedia. Lenguaje para la sofística. De ahí nos vamos al banquete. Luego a lo de la República y terminamos con Aristóteles. Ese va a ser más o menos el itinerario de hoy. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno. Por supuesto, si está dentro de sus capacidades subjetivas, acompáñenme con sus caras y sus voces, porque esto si no es difícil de sostener solo desde mi lado, porque sinceramente me aburro, y si me aburro yo, no le pongo mucha onda. Así que acompáñenme y hagámoslo un poquito más dinámico, aunque sea con sus voces. Bueno, vamos con polis y tragedia. La pregunta es interesante. Dice acá si surgen en el mismo momento. ¿Sí? Y me parece que, a ver, en sí misma, si bien la pregunta es interesante, hay un error en la formulación de la pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque apunta, digamos, a pensar como en una suerte de línea, ¿sí? Que aparece primero. ¿Bien? Y dentro de el texto de Bernard, y siguiendo un poco la hipótesis del texto de Bernard, ¿sí? Me parece que tienen que empezar a intentar pensar, ¿sí? Intentar pensar cómo hay una suerte de hechos, de procesos históricos, ¿sí? Que están entrelazados entre sí de una forma tan íntima, ¿sí? Que no se puede pensar qué primero y qué después, sino que son acontecimientos históricos que surgen entrelazados, ¿sí? Que están relacionados íntimamente. ¿Mm? Porque sería realmente banal pensar y decir, a ver, ¿había escritos trágicos antes de la polis? Tal vez, no podemos negarlo. Pero lo que apunta Bernard, digamos, con esta relación entre la tragedia y la actividad política de la polis es justamente pensar la relación que hay entre una y otra. Y en ese sentido estamos pensando en una simultaneidad, ¿sí? En hechos históricos que están relacionados en un momento histórico y que tiene un sentido esa relación, ¿sí? Es decir, que la tragedia está cumpliendo una función. Por eso Bernard dice que la tragedia es una institución de la polis, ¿sí? Que la tragedia como institución de la polis forma parte de la vida de la polis. ¿Bien? Y que incluso, hasta podríamos decir, no sabemos si se podría pensar la polis
desprendida de la tragedia, ¿sí? Por eso yo les digo que son... que están relacionados, que la polis y la tragedia están relacionados, digamos, al punto de que no es admisible la pregunta de qué primero y qué después, ¿sí? La cosa va a poder explorar la relación que hay entre la tragedia y la polis, ¿sí? Y hacia ahí vamos. Primera cuestión. Ustedes habrán visto que en el texto, Bernán habla de alguna suerte de características del texto trágico. ¿Se acuerdan un poco esas características? ¿Cómo es el texto trágico? ¿Alguno se acuerda? Como algunas características, algunos rasgos del texto trágico, de cómo de la escritura, del estilo de escritura de las tragedias. ¿Se acuerdan de eso, lo que dice Bernán? Vamos. Alguna de las 77, 78 que están acá, 79, seguramente se acuerda. Vamos, alguna cosita. Fuera pudor. Era un género literario Sí. y que era una institución social, más allá de que era parte del arte, que no derivaba a un diálogo jurídico, pero que sin embargo tenía una forma jurídica de escritura. Bien. Eso me acuerdo. Tiene un estilo jurídico de escritura. Bien. Acá dicen, había un héroe y había un coro. ¿Sí? Perfecto. Ahí estamos abordando las características del texto trágico. Muy También bien. tenía la representación dramática. Sí, más que dramática diría trágica, por eso tragedia. ¿Sí? Lo trágico tiene una... no sé si... ¿Cómo? Que representa una ambigüedad, se plantea una ambigüedad o algo así. Muy en la bien. tragedia. Muy bien, Julieta. Más que una ambigüedad, yo te diría que la tragedia representala esquemáticamente, ¿sí? Creo que esto en una clase de consulta lo estuvimos charlando. Piensen a la tragedia como un cruce de caminos, ¿sí? En cruce de caminos, quiere decir, o podés ir para la izquierda o podés ir para la derecha, ¿sí? Inevitablemente, ese cruce de caminos implica una elección, o sea, vas para un lado o vas para el otro, ¿sí? E inevitablemente, cuando elegís un camino, perdés la otra posibilidad, ¿no? Es decir, que la tragedia lo que introduce, digamos, es justamente, más que la ambigüedad, es la tensión, ¿sí? Te diría el desgarro que genera, digamos, en el protagonista, en este caso en el héroe, ¿sí? Tener que tomar un camino. ¿Bien? Y elegir qué perder. ¿Bien? Eso sería, vamos a hacer así, un poco la estructura trágica, ¿sí? El desgarro, la tensión de la elección que se le propone al héroe. Bueno, como bien dijeron, tenemos al héroe y tenemos al coro, ¿sí? Que eso, el héroe y el coro representan, ¿sí? En la escena de la representación trágica, porque si bien la tragedia es un género literario, es un texto, la tragedia se representaba en el teatro. Había una representación teatral de la tragedia, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Qué dice acá? Exactamente, una diqué contra otra diqué. Muy bien, Mailén, ahí voy con eso. El héroe y el coro representan en la escenificación, ¿sí? De la tragedia, ¿bien? A este desgarro mismo que yo le estoy planteando. Muy bien, Cami. Eso que estás diciendo es correcto. Lo digo para que salga en el audio. Cami dice, había un personaje que era colectivo, encarnado por el Colegio de Ciudadanos. Por otro lado estaba el personaje trágico, representado por el actor. Perfecto. Estamos hablando del coro y del héroe, ¿sí? El héroe era el personaje individualizado, ¿sí? El coro el personaje colectivo. El héroe y el coro representan en la escena, insisto, ese desgarro, esa tensión que te propone la tragedia, ¿sí? Esto de la elección. ¿Por qué? Porque lo que se desgarra, ¿sí? Vamos a decir así, es como que el héroe tira para un lado y el coro tira para el otro, ¿sí? Supónganse una tela y cada uno tira para su lado, entonces hay algo que se desgarra, ¿sí? Bien. ¿Para dónde tiran cada uno? Te dice Bernán, como bien decía Mailén y Camila acá, el héroe es un representante del pasado para los griegos. El héroe es un representante del pasado micénico para los griegos, ¿sí? De ese mundo antiguo, ¿sí? De ese mundo en el que la justicia era una justicia divina, que era una justicia que era dicha por el rey, ¿sí? La jurisdictio. El rey decía la justicia,
¿bien? Como representante de los dioses, ¿sí? Y del otro lado tenemos el coro, que es el representante de la ciudad, es el personaje colectivo, por eso es un coro, no está individualizado. Fíjense qué interesante, porque justamente en el mundo cultural de la polis hay algo que empieza a notarse y que es el privilegio de lo colectivo en detrimento de lo individual, ¿sí? Y se nota tanto en esta tensión entre el héroe y el coro, como por ejemplo en el campo del ejército, ¿sí? Cuando aparece el hoplita y la estructura de la falange, ¿sí? Justamente en detrimento del héroe, ¿sí? Hay una cuestión de privilegio de lo colectivo, del conjunto, de la forma, respecto de lo individual, ¿sí? ¿Está? Bueno, volvemos. La tragedia entonces escenifica un desgarro, una tensión entre dos mundos culturales distintos, el pasado micénico y la actualidad de la polis, ¿sí? Y en ese desgarro hay un asunto, por eso tiene un lenguaje y un estilo jurídico. La tragedia es un asunto que aparece generalmente en todos los textos trágicos, que es la pregunta por la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿La justicia es la justicia de los dioses? ¿O la justicia es la justicia de la ciudad? La justicia de los hombres. Esa pregunta aparece implícita, no explícita en los textos trágicos, ¿sí? Uno la puede captar en la escena. No es una pregunta que se diga, no es una pregunta que se enuncie, es una pregunta que uno la puede leer implícitamente en el desarrollo, digamos, de la escena y de la tensión, ¿sí? Entre el héroe y el coro. Cuando el coro le contesta al héroe, le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Cómo vas a hacer esto? El coro generalmente le da con un caño al héroe. Bueno, quienes estuvieron en mis comisiones hicimos alguna representación, les conté algunas tragedias, estuvimos hablando de la de Antígona, estuvimos hablando de la de Edipo, pudimos ver cómo en ambas tragedias se pone en juego justamente esa pregunta implícita que yo les digo de qué es la justicia, ¿sí? Por eso es correcto lo que decía Mailén recién, una diqué contra otra diqué. La diqué es la justicia, ¿sí? Una diqué, la justicia divina, la justicia de los dioses, la justicia que decía el rey como representante de los dioses, y por otro lado la justicia de los hombres, la justicia de la ley, ¿sí? Esa justicia que es la de la ciudad, la que refiere a la ley que es producida por un órgano colectivo, que es la asamblea, ¿sí? Que es la asamblea de la ciudad, de la polis. ¿Bien? Entonces, ¿hasta ahí vamos? ¿No las perdí? ¿No? ¿Las tengo todas acá? Bien, perfecto. Una pregunta, Sí. porque nunca entendí el concepto de falange. Ah, ¿A qué te referís? O el texto en sí. está bien, bien. Pequeño paréntesis entonces, porque tiene que ver con esto que yo decía, que en la polis hay un privilegio, en el mundo cultural de la polis hay un privilegio por la forma, por el conjunto, por lo colectivo, en detrimento de lo individual, ¿sí? Venía a colación de eso. La falange es una estructura rectangular o de 4 lados, ¿sí? En la que cada uno de los hoplitas está uno al lado del otro, forman esa especie de cuadrilátero, ¿sí? Y se cubren unos con otros. Es decir, se cubren las espaldas entre sí y se cubren los costados entre sí. De modo que ese tipo de estructura, cuando vas a la guerra, ¿sí? Permite, digamos, avanzar mucho más, ¿bien? Que aquellos que van a pelear solo, como era el caso del héroe. El héroe iba a pelear solo, montado en su caballo, con todas las armaduras, con todas las armas, ¿sí? Y quería ganarse todos los laureles, ¿sí? Quería hacer la proeza individual y ser galardonado, ¿bien? Pero en el momento en que aparece el hoplita, lo que se empieza, digamos, a desprestigiar, lo que se empieza a ver mal es justamente eso, la actitud frenética, ¿sí? Del héroe, la actitud pasional del héroe, ¿bien? ¿Por qué? Porque el héroe, digamos, abandona a los suyos para obtener un mérito individual. En cambio, Claro. en la falange, esa estructura, ¿sí? Apunta a que vos vas a la guerra, vas a atacar, pero lo haces siempre, ¿sí? Cuidando a tus pares. Ok, buenísimo, gracias. Bien. ¿Seguimos?
Con el asunto de la tragedia, que yo le decía lo de las características, ¿estamos bien? Bien, perfecto. Sabemos entonces, insisto, eso es un género literario, ¿cierto? A ver qué dice acá una pregunta. ¿Por qué en un momento se habla de héroe como un personaje problemático? Claro, bueno, por eso mismo, Mica. El héroe es un personaje problemático porque es un representante del pasado, ¿sí? En varios aspectos. Es un representante del pasado, es aquel que quiere ganar los laureles individuales, es aquel que representa a la justicia del pasado micénico. Por eso es problemático. Porque imagínate que si existieran los viajes en el tiempo y de golpe apareciera el César acá en Rosario. ¿Sí? Un César romano en Rosario, en el 2024. Y el tipo va a querer hacer las cosas como lo hace en su época. Y acá le van a decir, pará, vos acá no sos el César. ¿Sí? Vos no podés hacer lo que querés. Nosotros tenemos otro loquito que hace lo que quiere, ¿no? Que se llama presidente. Vos acá no tenés nada que ver. ¿Sí? Por eso es un personaje problemático, porque se produce una especie de anacronismo. ¿Sí? Es decir, hay alguien que representa una época que quiere hacer las cosas como en esa época y entonces genera un problema. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde voy? Bueno. Lo dije de una manera bastante grotesca para que lo podamos entender. Bueno. Ok, entonces, decía, estaba bien lo que planteaba creo que acá Guadalupe, que decía que la tragedia es un género literario, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que la tragedia es un género literario, sí, ok, perfecto, es un texto, tiene autor, pero lo que nos interesa de la tragedia no es tanto el género literario en sí, sino su representación, su escenificación, ¿sí? La escenificación de la tragedia en el teatro. ¿Por qué? Porque en el momento en que la tragedia se escenifica, por supuesto hay alguien que la va a ver, ¿sí? Los ciudadanos iban a ver las representaciones trágicas. Y eso mismo, esa misma puesta en escena de los textos trágicos, era una manera que se daba en la polis de poner, vamos a decir así, en discusión social los problemas de la época. ¿Sí? Voy a hacer el chiste que hago todos los años, porque me parece muy ilustrativo. Lamentablemente hemos involucionado respecto de los griegos, porque hoy las discusiones sociales pasan por Twitter. ¿Sí? ¿Dónde se ponen en escena las discusiones sociales? Por Twitter. Nefasto. No tenemos ni la posibilidad de discutir. Los griegos iban al teatro, veían la tragedia y después capaz se tomaban una cerveza y se quedaban discutiendo con sus pares. ¿Sí? A ver qué les había parecido la tragedia, qué les había resultado, qué les había afectado, qué pensaban. Era el modo que tenían los griegos en ese momento de la polis de poner en escena, de poner en discusión social, ¿sí? En la escena social, quiero decir ahora, pasamos de la escena del teatro a la escena social, en la escena social, ¿sí? Los problemas de la época. ¿Sí? Y las tragedias nunca planteaban una respuesta, siempre planteaban el problema. Y de hecho, generalmente en las tragedias terminan todos muertos. Entonces, no había manera de resolver el problema. Era como, bueno, te tiro el fardo, ahora pensá vos. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entendió eso? Por eso es una institución social. Porque tiene relación con la política. Porque si la tragedia pone en cuestión la pregunta por la justicia, ¿qué es la justicia? ¿Qué es lo justo? ¿Sí? Tiene efectos, ¿sí?, en la actividad política. Porque con eso, con todas las discusiones que suscitaban la tragedia, después iban a la asamblea y pensaban las leyes. ¿Se entiende? ¿Me puedo dar a entender hacia dónde va esto? Contestaba. Sí, profe, te entendemos. Muchas gracias, Damaris. Bueno, sigo entonces. Tenemos acá otra pregunta, lenguaje para la sofística. ¿Sí? Que me la trae Margarita, gracias. Yo les había dicho en aquel entonces, ¿sí?, y lo digo siempre, y de paso no está mal volver a recordarlo cada vez. Si en algún momento aparece una pregunta por la sofística, ¿sí?, no hagan lo que hacen
todos los años, la cagada que se mandan todos los años. ¿Cuál es la cagada que se mandan todos los años? Pensar que que la sofística empieza y termina en las puteadas que Platón le da a los sofistas. ¿Sí? En lo que Platón le dice a los sofistas, cuando les dice que viste, que son medio tontos, que son gente que cobra, que vaya a decirle a los otros lo que quieren escuchar, esa cosita de que son los educadores, lo que recibían la plata de la gente, lo que querían satisfacer a sus clientes, y todas esas cosas, que tiene que ver un poco con el insulto platónico, digamos, en relación a los sofistas, no me dice nada de la sofística. ¿Sí? Si se quedan solamente con eso que dice Bernán, que los primeros educadores, los que cobraban por enseñar, por la retórica, no me dice nada tampoco. Es puro chisme. ¿Se entiende, no? O sea, si ustedes van a trabajar, por ejemplo, leen La República en Platón, ¿sí? Y ahí le da con un caño a los sofistas, ¿o no? Ahora no lo tengo el texto a mano, pero podemos leer. No sé por qué no lo leí. Bueno, estamos muy mal, Damaris. Sí, obvio. Pero bueno, cuando leas ahí La República, vas a ver que le da con un caño a los sofistas. Lo trata de idiotas, lo trata de demagogos, ¿sí? No nos interesa eso de la sofística, porque eso es de chisme. ¿Y entonces cuál es la verdadera, entonces? Bueno, ahí De vamos. los sofistas. Ahí vamos. Lo que te dice Bernán, de que eran los primeros educadores, que cobraban por enseñar, sí, es verdad, está bien. Pero no me dice nada de la sofística. Seguimos más o menos con el chisme, con el rumor, ¿sí? ¿Qué es eso? Nada. Bueno, ¿dónde van a trabajar la sofística? Con Cordero. Ahí van a trabajar la sofística. Cuando Cordero habla de Gorgias, cuando habla de Protágoras, cuando habla de Antifonte, busquen las tesis de la sofística. Busquen qué significa antilogias. Vayan ahí a laburar la sofística. Seguramente ustedes han leído en algún fragmentito de Aristóteles, de Barnes, ¿sí? Cuando Aristóteles dice algo así, como cuestionando la retórica, dice que algo debería convencer por la fineza de sus argumentos y no por la fineza del lenguaje. ¿Lo han leído eso? ¿Lo recuerdan haber leído o tienen presente esas palabras? Lo dije casi textual. Mailén dice que sí. Bien. Está en Barnes. No me acuerdo en qué parte, pero está. Entonces dice, algo debe convencer por la fineza de sus argumentos, es decir, porque los argumentos sean sólidos, y no por la fineza del lenguaje, es decir, porque uno dice las cosas lindas. Eso es Aristóteles. Peleando también con los sofistas. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, Aristóteles tenía una concepción del lenguaje, ¿bien?, que tenía que ver más con esto, con que el lenguaje representa el pensamiento, ¿no? Como que el lenguaje es una especie de transmisor del pensamiento. Esto era Aristóteles, ¿sí? Porque la realidad era la realidad que vos podías percibir, ¿bien? La percibías la realidad y vos con el lenguaje lo que hacías era, bueno, de alguna manera poder organizar lo que pensabas de eso que habías percibido, ¿sí? Bueno, lo estoy diciendo muy grotescamente, pero para que ustedes entiendan la diferencia. El lenguaje para Aristóteles quedaba reducido a eso, ser un mero medio del pensamiento. Los sofistas, cuando vos vas a las tesis de la sofística, ¿sí?, la primera es la siguiente: nada existe. ¿Sí? Si existe es impensable. Y si lo puedo pensar, no lo puedo transmitir, no lo puedo decir. Es imposible decirse. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? La verdad no existe. Si existiera, es impensable. La verdad como tal, digamos. Y si fuera pensable, ni siquiera podría decirla. Esa es la manera que tiene la sofística de destruir el concepto de la verdad como tal, o el concepto de la verdad en sí, o el concepto de la verdad absoluta. Para la sofística no hay verdad. En lo único que se puede pensar y que se puede decir, por supuesto, no es la verdad, porque la verdad no existe, y si existe es inaccesible o impensable, y si fuera pensable no sería decible. Lo único
Sí, Valentina. Lo vas a tener ahí en Gorgias. Pero en general comparten esto, ¿no? Digo, los sofistas, Gorgias, Protágoras, Antifonte, comparten, digamos, esto que estoy diciendo, ¿no? Algunos lo enuncian de una manera, otros lo enuncian de otra. No hay verdad, ¿sí? ¿Qué es lo que hay? Verosímil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad a nosotros nos lleva a su contracara, que es la falsedad. ¿Sí? Si algo es verdadero, algo es falso. ¿Bien? Cuando la sofística destruye la idea de verdad, ¿sí? Entonces también destruye la idea de la falsedad. ¿Sí? Nada es ni verdadero ni falso, porque la verdad no existe y por lo tanto nada es falso tampoco. Nada es verdadero, nada es falso. ¿Sí? ¿Qué hay? Verosímil. ¿Qué es el verosímil? Aquello que, como discurso, engendra su propia verdad. ¿Sí? Yo digo, engendra su propia verdad. No estoy hablando de la verdad en sí, la verdad absoluta. Estoy hablando de un modo de la verdad que es una verdad relativa al discurso, o sea, es el verosímil. ¿Sí? Cuando hablamos de sofística, olvídense de la verdad en sí, de la verdad última o de la verdad absoluta. Estamos hablando de una verdad relativa, pero cuando yo digo relativa, ojo, tengo que decir cuál es el otro punto al cual se está relacionando, porque relativo tiene que ver con relación. Si una verdad para la sofística es relativa, ¿relativa a qué? ¿A qué? Al otro. No. ¿Cómo al otro? Al discurso. Al discurso. Ahí está. Bueno, casi. Igual tiene que ver en algún punto el otro, porque vos buscás convencerlo, digamos. Tiene cierta lógica lo que dijiste, Damaris. Viste, no estaban tan mal. No, tan mal no. Está mal, pero no tan mal. Bueno, Claro. entonces, esta verdad, digamos, de la sofística es una verdad que es relativa al discurso, ¿sí? O dicho de otra manera, el discurso engendra su propia verdad. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso van a leer, por ejemplo, creo que esta parte, esto era, después corríjanme, pero bueno, me parece que era Protágoras el que lo decía, que hay tantas verdades como discursiadores. Fíjate que ahí ya plurifica el concepto de verdad. Porque cuando habla de verdad, es una. Ahora, cuando decís verdades, hay tantas verdades como discursiadores, o sea, como gente que habla, o como discursos, ¿sí? Estás plurificando la verdad. Estás diciendo la verdad es inherente al discurso, la verdad es inherente a la palabra engendra su propia verdad. ¿Sí? Entonces, en virtud de todo esto que yo les acabo de decir, ¿cómo pensará la sofística el lenguaje? ¿Qué se les ocurre? ¿Ana? No quiero hablar, Ana. Como la forma de expresar o transmitir el discurso. A ver, pensalo mejor, Margarita. Puede ser como una herramienta de persuasión y manipulación. Manipulación, un poco fuerte. Bueno, Un poco moralista también te pusiste, Sofía. Un poco moralista. A ver. Persuasión sí, en algún punto sí, porque hay cierta intención, digamos, de persuadir, ¿sí? Pero yo te pregunto, en relación a todo esto que dijimos, ¿no? De que la palabra, que el discurso engendra sus propias verdades, ¿no? Los discursos engendran sus propias verdades. Engendran. que vos utilizás el lenguaje de una manera que vos podés hacer creer a la otra persona que lo que estás diciendo es correcto, le estás imponiendo como una verdad. O sea, estás utilizando el lenguaje para persuadir a otra persona, para convencerla de lo que vos le decís está bien. Persuadir no es imponer. Por eso se te confunde ahí como esto de la manipulación. Persuadir no es imponer. Yo hablo. Si vos me creés es otra cosa. Si yo logro persuadirte, bueno, tema tuyo.
Persuadir no sería convencer. Sí, persuadir tiene que ver con convencer. Por eso digo, que uno logre convencer, ¿sí? No quiere decir que uno esté imponiendo algo, ¿no? Ojo, no se pongan moralistas. No tiene que ver por ahí, no va por ahí. Puede ser el lenguaje como productor de la verdad. O sea, que en base al lenguaje se produce la verdad. Muy bien, Luisina. Luisina no, Luisana. Perdón. Exactamente. Así como yo les había dicho que para Aristóteles el lenguaje simplemente transmitía el pensamiento, ¿sí? Bien. Para la sofística el lenguaje, vamos a decir así, hasta constituye el pensamiento, constituye su propia realidad, ¿sí? Para Aristóteles el lenguaje transmite la realidad que uno puede percibir. Uno percibe con el lenguaje, transmite, es como una especie de puente, ¿sí? Y transmite la realidad. Para la sofística, ¿sí? La realidad se construye con el lenguaje construye la realidad en términos discursivos. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿cómo concibiría el lenguaje la sofística? Y lo concibe como constructor de la realidad. El lenguaje construye, produce, engendra su propia realidad. ¿Sí? Estas verdades de las que hablábamos. ¿Sí, Sofía? Sí, justo se me cortó el wifi y se me salió, pero sí te entendí. Ah, no, pensé que te habías ido porque te habías enojado. Nada, Ah, no, se me cortó. ya me conocés. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguien que diga sí? Sí, profe. Ay, gracias. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, ¿dónde queda grabada? Mira, iba a hacer la transmisión directamente por YouTube, pero no pude. Así que la estoy grabando directamente en mi computadora y después la subo a mi canal. ¿Sí? Le voy a poner las temáticas que estuvimos trabajando para que ustedes puedan encontrarla también, porque hay varias clases de consulta grabadas. Bueno. Vamos entonces, en esta especie de orden. Tenemos el banquete, pregunta de Claudia. Bueno, Claudia, a ver, tu pregunta es una pregunta mucho más esquemática. ¿Cómo abordar el banquete? ¿Sí? Sí, Bien. ajá, Por supuesto que me parece interesante cómo planteaste la pregunta porque evitaste la muletilla de qué es lo más importante. claro, tal Bien, cual. Sí, perfecto. No se trata de lo más importante, sino que se trata un poco del recorte que la cátedra propone respecto, ¿sí?, de la lectura del banquete. claro. Es importante que ustedes puedan conocer qué es lo que cada uno mínimamente se ha dicho de esos personajes en el banquete. Y en algún punto sí. ¿En qué punto? Sí, En el siguiente. Si ustedes prestan atención, cada uno de esos elogios o esos discursos respecto de Eros van configurando una ajá, versión bastante particular de Eros. ¿Sí? De hecho, no van a encontrar que se hable del mismo Eros, sino que constantemente se habla de un Eros distinto, ¿no? Vos decís, ¿cómo puede ser? Están hablando de el mismo Dios, pero no obstante se habla siempre distinto de ese Dios. ¿Sí? Empezamos con una referencia bastante monista, ¿no?, del Eros. El Eros es uno, el Eros es el más antiguo. sí. Esa caracterización del más antiguo tiene su sentido, por supuesto, en su referencia mitológica. Después Claro, o sea pasamos. que cada uno le va dando un sentido y se va configurando la trama de la importancia, hacia dónde va, ¿no? Cada Hacia el discurso, sentido. sí, cada discurso va configurando una versión distinta del Eros, ¿sí? Más o menos, Claro, me parece que de alguna manera ustedes tienen que poder dar cuenta de eso, porque si yo les pregunto, bueno, no sé, cómo está configurada la versión del Eros en los primeros 3 discursos, y bueno, tienen que saber. No quiere sí, decir que sea el acento preponderante del programa, por supuesto, pero puede aparecer la pregunta, no lo sabemos, ¿sí? Yo no te puedo decir, claro. no, eso no se te va a preguntar, porque no lo sé. Ujú, Pero sí quiero dividir esto. Denme 2 minutitos que quiero terminar de transmitir esta idea. Si bien el acento del programa recae
recae fundamentalmente en el discurso de Sócrates y cómo Sócrates recupera ese diálogo que tuvo con Diotima. Por lo tanto, en la versión específica de ese eros socrático, ¿sí? Hay, y que ustedes lo tienen conectado con el texto de Hadot, ¿sí? Respecto de cómo Eros encarnaría al filósofo en un sentido mitológico, Sócrates en un sentido histórico, ¿sí? La noción de filósofo, ¿no? Esta cuestión del amor por el saber y cómo está configurado específicamente el amor en el discurso socrático, ¿sí? Este amor respecto de lo que no se tiene, respecto de lo que no se sabe, estas diferencias, digamos, entre los sabios, que son los dioses, los insensatos, que son los que creen que saben, ¿sí? Y aquellos que reconocen su propia ignorancia, y entonces al reconocer su propia ignorancia están un pasito más adelante que los insensatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aman la sabiduría en la medida que reconocen su ignorancia. Todo Sí, eso toda esa parte es importante, es importante. por supuesto, porque es un acento del programa eso. Sí. Entonces lo tenés conectado con el texto de Hadot. Después hay otra cosita que también tienen que tener en cuenta. Todo el trabajo de refutación que hace Sócrates en la primera parte respecto del discurso de Agatón. O sea que tenés que conocer el discurso de Agatón para poder conocer cómo lo refuta Sócrates. ¿Sí? Claro. ¿Con qué conectás eso? Vos lo conectás con el texto de Virginia Gore sobre el interrogar socrático. Entonces vos trabajás, ¿sí? La cuestión de lo dialéctico, ¿sí? Toda la cuestión de la refutación y la mayéutica. ¿Bien? Lo podés trabajar. Claro, a través del texto de Virginia Gore, o sea, nos da, digamos, como una ayuda a la interpretación y le da otro, y ella también le vuelve a dar una vuelta y lo vuelve a reinterpretar, pero está con esto otro agregado de la mayéutica y de la refutación. Bueno, claro, a ver, no es que Virginia hace un agregado, sino que lo que Virginia trabaja en ese texto respecto de la refutación, de la mayéutica, en esta instancia dialógica o de diálogo, ¿sí? Vos lo podés ver en concreto, en toda esta refutación que le hace Sócrates a Agatón dentro del banquete. Lo podés ver, ¿sí? Es como si, a ver, vos tenés Mito y Tragedia en Bernán, pero vos no leíste ninguna tragedia. Entonces, si yo te mando a ver una tragedia, vas a decir, mirá, acá está esto que decía Bernán. Bueno, esto es lo mismo. En el banquete vos podés ver lo que te está diciendo Virginia Gore, ¿sí? De estas operaciones en el diálogo, que tienen que ver primero con la instancia de la refutación, con la ironía y luego con la mayéutica. Lo podés ver en esa bisagra del banquete, ¿sí? Que está entre el discurso de Sócrates en relación a el discurso previo, que es el de Agatón. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Lo que les planteé. Sí. Bien. Ahora tenés otra cosa. Que por ahí, no sé cuántos de los docentes lo habrán planteado o no, pero no me parece tampoco desdeñable, que es lo siguiente. Cuando nosotros encontramos que la referencia al Eros, que aparentemente es un dios, y tenemos justamente la referencia a varias historias o a varios relatos míticos o mitológicos respecto del Eros, lo que encontramos ahí es una especie de digresión respecto de la noción de mito en la Grecia antigua. Fíjense que hay la presencia del mito o la apelación al mito y a los mitos, porque tenemos varios. Tenemos el mito de cómo Eros es el dios más antiguo, que está ahí en el medio entre Urano y Gea. Tenemos otra versión de que es el más joven. Tenemos la versión de que acompaña a Afrodita en el nacimiento en su nacimiento, la hija de Zeus y de Dione. Tenemos varias referencias a este origen mitológico del Eros. Entonces, esa pluralidad de referencias mitológicas en cuanto al Eros, esta pluralidad de versiones del Eros, a nosotros nos lleva justamente a pensar de que no hay una disyunción, una separación entre eso que se llama pensamiento mítico y pensamiento racional. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque lo que encontramos acá en el banquete como apelación al mito, en realidad lo encontramos al mito como un recurso argumentativo en virtud de la razón.
Es decir, ahí Ajá. donde los argumentos parecen caerse un poquito, se apela al mito para reforzar los argumentos. O sea que el mito funciona o está en función de la razón. O sea que hay un entrelazado, ¿sí? Entre justamente, digamos, los relatos míticos que forman parte de la teogonía de Hesíodo, ¿sí? Que es donde nosotros encontramos documentalmente los relatos míticos, eh, y el pensamiento racional, digamos, ¿no? Claro. Entonces, respecto del banquete, yo creo que vos podés ir abordándolo por acentos. Si vos acentuás en esto que yo te acabo de decir, bueno, vas a ver todas estas diferencias de las distintas versiones del Eros. Si acentuás en la cuestión, digamos, de el Ujú. amor por el saber, de la figura del filósofo, etcétera, etcétera, Claro. acentuás en el discurso de Sócrates y Diotima. Y si querés trabajar fundamentalmente mayéutica, refutación y mayéutica, vas a elaborar la Sí, relación entre el discurso de Sócrates y el discurso de Agatón. ¿Sí? perfecto, me encantó. Bueno, gracias, Claudia. Ujú. A ponerse a estudiar ahora, no hay Por excusa. supuesto. Bueno, hasta acá, ¿bien? ¿Les sirvió ese esquema que les acabo de plantear de Platón o se perdieron un poquito? Sí, sí, se entiende. Gracias, Florencia. Profe, yo tengo Perdón, una lo duda. último que dijiste respecto al discurso de Sócrates, la refutación de Sócrates sobre el discurso de Platón emparentado con Gore. ¿Qué dijiste? O sea, ¿qué tema puntual? O sea, como que se focalizaba en qué. Ah, bien. Porque fíjate que en toda la primera parte del discurso de Sócrates, antes de que apele a Diotima, ¿sí? Le va contestando. Estoy cansado, jefe, dice Amari. No me hagas reír, Tamari. Va a quedar en el video así. Bueno, claro, estamos en escena, estamos grabando. Bueno, basta. Eh, Toda esta primera parte del discurso de Sócrates, ¿sí? Donde Sócrates le dice, bueno, a ver, ¿vos creés que el amor es amor de algo? Sí, claro. Bueno, pero si vos decís que el amor es amor de algo, pero vos, ok, pero vos amás lo que tenés o lo que no tenés. No, dice, amo lo que no tengo. Ah, bueno, ese ejercicio de refutación, ¿sí? Como de hacerlo quedar, de hacerlo trastabillar a Agatón, ¿sí? En esto que había situado él, ¿no? De que amor es amor a lo bello, amor a lo bueno, que Eros es el dios más bello, más joven, más excelente, bla, 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 ¿sí? Y que uno ama eso. Sócrates lo pone, digamos, en evidencia, ¿bien? De que en realidad uno ama lo que no tiene. Porque lo que tiene, ya lo tiene, entonces no lo puede amar, ¿sí? Porque lo tiene ahí. Entonces, ¿cómo vas a buscar, cómo vas a amar algo que ya tenés? ¿Sí? Lo hace ver eso. Sócrates a Agatón lo pone frente a esa verdad, ¿sí? Pero todos los pasitos previos a llegar a ese punto, ¿bien? Es todo el ejercicio de refutación de Sócrates. Cuando llegan a la verdad de que, che, bueno, entonces uno ama lo que no tiene, uno ama y desea lo que no tiene. Y cuando Agatón le dice, no, claro, tenés razón, bueno, pum, emergió la verdad, ¿no? La mayéutica, ¿no? Entonces, vos podés ver el ejercicio, vamos a decir así, de la ironía, de la refutación, ¿sí? Que lo trabaja Virginia Gore en el interrogar socrático, lo podés ver ahí, en esa interacción entre Sócrates y Agatón. ¿Ahí se entendió? ¿O me di a Sí, entender? profe. Gracias. Perfecto, muy bien. Profe, yo tengo una duda. Mm. Los insensatos son ignorantes, ¿no? Los insensatos para Sócrates son aquellos, sí, claro que son ignorantes, pero son más que ignorantes, los insensatos. ¿Sí? Porque el insensato es el que ignora su propia ignorancia. Entonces cree que sabe. ¿Sí? El insensato es el que ignora su propia ignorancia, cree que sabe. Entonces no ama el saber. Los dioses tampoco aman el saber, ¿sí? Los dioses tampoco. ¿Por qué? Porque los dioses ya saben. Los dioses son la figura de la perfección. Entonces no pueden amar el saber porque ya saben, porque ya están en contacto con las verdades eternas, con los bienes. Fíjense, ¿sí? Ahí tenemos las dos figuras de los que no aman el saber, ¿sí? Los insensatos, ¿sí?
que es una figura particular de ignorante. ¿Sí? Insisto, el insensato ignora su propia ignorancia. No ama el saber. Los dioses tampoco. Hay otra versión del ignorante, pero que es el ignorante que reconoce su propia ignorancia. Esa es la posición socrática. Reconoce que no sabe. En el momento en que vos reconoces que no sabes, ¿sí? Es que podés amar el saber. Buscás saber, deseás saber. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, en el orden de temas, no doy más. Tenemos la metáfora del navío y luego Aristóteles, algunas cositas de Aristóteles. ¿Hay algo? Sí, pero tengo lejos el agua y no tengo nadie que me asista en este momento. ¿Hay algo que les haya quedado como suelto ahí del banquete? ¿Alguna cuestión puntual que quieran? Si no, ya pasamos. Profe, yo tengo una duda de la relación de Sócrates, o sea, el sentido que le da, creo que es Hadot, a la relación de la palabra filósofo y filosofía con el banquete. Ajá, ¿y cuál es la duda, Martina? Como que no establezco esa conexión, me cuesta el diotima, esa relación del sabio y el que ignora su propia ignorancia, me cuesta entrelazar eso, unir eso. Ok. Primero, sabios no habría, ¿sí? Están los que se creen ser sabios. Ojo. Los que creen ser sabios son los insensatos. Seguimos hablando de esa gente, ¿sí? O sea, los que ignoran su propia ignorancia. Bien. Nosotros encontramos en la figura de Sócrates, ¿sí? Por eso también, digamos, apela a Diotima y no es él el que expone esta verdad, ¿no? Encontramos en la figura de Sócrates aquel que reconoce su ignorancia, ¿sí? Que no cree saber, ¿bien? Pero que justamente ha tomado el camino de la filosofía para buscar ese saber, ¿sí? Porque lo ama, porque lo desea. ¿Bien? Entonces, esta misma figura que nosotros reconocemos en Sócrates es la que podemos reconocer en el eros del discurso de Diotima. Ahora sí, ¿sí? Porque Sócrates lo que hace es reproducir ahí algo que le cuenta Diotima. ¿Bien? Entonces, ese eros que nosotros reconocemos en el discurso de Diotima, ¿sí? Que es el eros, ahora sí podríamos decir, dual, que es un eros un tanto trágico también, ¿sí? Es un eros escindido, ¿sí? Es un eros que a partir de la herencia paterna y de la herencia materna está en una dualidad que lo divide constantemente, ¿sí? Que esta dualidad tiene que ver con tener los recursos, tener la potencia, las posibilidades, ¿sí? De alcanzar lo que quiere, de encontrar lo que busca, ¿sí? De conseguir lo que desea, ¿bien? Por la herencia paterna, por este Dios, que es Poros. Pero por otro lado tiene la herencia materna. Acuérdense, Peña, que es una humana, que es pobre, ¿sí? Entonces, en esa confluencia, digamos, de dos herencias tan opuestas, que confluyen en Eros, ¿sí? Le otorgan esta posición tan particular, que es la de Daemon, que no es un dios, justamente por ser hijo de un dios y de una humana, ¿no? Entonces lo pone entre medio de dos mundos, lo pone entre el mundo de la divinidad y el mundo de la humanidad, lo pone entre los recursos, la posibilidad, la potencia, la capacidad, pero también la pobreza, dice la aspereza, viste que dice anda descalzo, es decir, lo pone en el lugar de la carencia, ¿sí? Esa relación constantemente dual, digamos, y tensionada entre la capacidad, entre los recursos y la carencia y la pobreza, ¿no? Entonces, Eros tiene todas las posibilidades y las capacidades de conseguir aquello que desea, pero en el momento en que lo está tomando con las manos se le pierde. No llega ni siquiera a tocarlo. Esa es la posición del Eros, ¿sí? Está constantemente en búsqueda,
constantemente en búsqueda, porque puede, porque tiene sus capacidades, porque tiene sus recursos, pero nunca consigue, justamente por la herencia materna, por la pobreza, por la carencia, ¿sí? Entonces, en esta misma figura del Eros de Diotima, nosotros encontramos también una analogía con la posición de Sócrates, con aquel que tiene las capacidades para poder conocer, pero al mismo tiempo, ¿sí?, no alcanza nunca ese saber. ¿Estamos? Sí, ¿Entiende profe. la analogía? Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que Profe, te dice uy, Hadot? perdón. Cierro con esto, ahí voy a las preguntitas. ¿Qué es lo que te dice Hadot? Que el filósofo, ¿sí?, que el filósofo en el sentido de la filosofía como acto, como actividad, aquel que actúa filosóficamente, ¿sí?, retoma estas características, ¿sí? Es decir, que el filosofar tiene que ver con esto, con la búsqueda del conocimiento, con la búsqueda de la verdad, con la reflexión, ¿sí?, pero con la imposibilidad de que eso constituya un saber, ¿sí? ¿Está? Entonces hay una analogía, hay una similitud entre esas tres figuras, la del filósofo, la de Eros y la de Sócrates, la del Eros de Diotima, ¿sí? Ahora sí, digan. Yo quería preguntar, por lo que hablamos recién, Sócrates no estaría ubicado como un sabio, entraría dentro de la categoría de los ignorantes, pero que reconoce su ignorancia. Pero en el texto de Gore, sí lo ubican como un sabio, cuando dicen, no me acuerdo si era en un oráculo o qué, Sí. como que lo ubicaban que Sócrates era el más sabio de todos, justamente por reconocer su ignorancia. Claro, el más Entonces sabio de no. todos. Sí. Exactamente, ¿Es el más sabio? sabio de todos, dice. No quiere decir que es sabio en el sentido de que sabe. Es más sabio que el resto. Ah, ¿Se entiende, ok. no? Fíjate que la frase es una sutileza, ¿eh? Es una sutileza del lenguaje, pero tienen que estar atentas a estas cosas. Dice, es el más sabio del resto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sabe Sócrates que el resto no sabe? Que es ignorante. Que nunca va a Exactamente, poder saber todo. exactamente, que no sabe. Como sabe que no sabe, entonces sabe un poquito más que el resto. ¿Sí? Eso es lo que podría Sí. dar como a la, entre comillas, a la característica de la sabiduría de Sócrates. ¿Sí? El reconocimiento de la ignorancia, saber que no sabe, etc. Bueno, ¿estamos? Uf. Estamos en 1 hora ya. A la mierda. Bueno, Profe, sí, perdón, una pregunta. Los sabios, sí. entonces, ¿ellos amarían el saber o no? Depende. Si vos me estás diciendo los sabios, aquellos que se creen sabios, no. O sea, claro, pero, o sea, bueno, porque me estaba fijando ahí en el texto de Hadot que hace esa distinción entre los que no filosofan y pone como en un lado a los dioses y los sabios que creo que dice que creen que saben, o no sé bien cómo dice, y después dice que están los insensatos, como que los separa, A ver, buscalo pero dentro de bien. los que no filosofan. Buscalo en el texto. Buscalo en el texto. Pues en realidad nosotros tenemos tres categorías. Los que no aman la sabiduría, ¿sí? Los dioses no aman la sabiduría, definitivamente. ¿Por qué? Porque ya saben. Porque están en contacto con las verdades eternas, porque son dioses. ¿Sí? No aman porque ya tienen todo, están en posesión de las verdades eternas. Entonces no aman la sabiduría. ¿Sí? Porque ya lo tienen. Siguiendo la lógica de que se ama lo que no se tiene. ¿Sí? Claro, Bien. pero entonces no se podía trazar, o sea, una similitud entre los dioses y los sabios. Como que para los que creen en los dioses son sabios. Está bien, pero yo haría la aclaración de a qué te referís vos cuando decís sabios. O sea, acá dice, en el texto de, ¿cómo se llama? De Hadot. Hay, dice Diotima, dos categorías de seres que no filosofan, los dioses y los sabios. Seguí leyendo. Porque precisamente son sabios y los insensatos porque creen ser sabios. O sea, los ponen como en un conjunto los dioses y los sabios. A ver, ¿dónde está esa página? Dámela. Es la 100, pero vos tenés el de la secretaría, ¿no?
Es la 194. ¿Tenés la original? ¿Tenés la Ah, sí, 57 es del original. 57 de la original? Ok, a ver. Es al principio del recorde que hicieron. 57 me dijiste. Antepenúltimo párrafo es. Va, no. Sí, está bien. Ujú. Sí. A ver, podríamos... Sí, es como raro como está planteado. Lo podríamos salvar de esta manera. Que esa referencia a esa sabiduría, ¿sí? Es al que reconoce su ignorancia. Es decir, que es sabio aquel que reconoce su ignorancia. ¿Sí? Es decir, ese que sabe que no sabe. Me parece que lo podríamos salvar de esa manera. ¿Sí? De todos modos, ¿m? Quédate con estas tres figuras. ¿Sí? Los dioses no aman. Los insensatos tampoco, porque los insensatos no reconocen su propia ignorancia. ¿Sí? Aquel que reconoce su propia ignorancia está en condiciones de ¿qué? De conocer. ¿Sí? Siempre sostenida en esta lógica que es partiendo del fundamento de que solo se ama y se desea lo que no se tiene, ¿sí? Es necesario que no se tenga algo o que se reconozca no tener algo para querer tenerlo. Entonces, si vos te sostenés en esa lógica, está todo ordenado. ¿Sí? Claro, ok. Claro, el tema de los sabios es porque justamente si lo que está en discusión es la sabiduría, como que medio que confunde. Claro, es raro, porque si vos me decís que ya saben, sí, bueno, pero en realidad sería una especie de contradicción, porque en realidad para Platón, digamos, el acceso a la sabiduría no es posible Claro, en la vida terrenal, digamos, lo cual sería un poco una contradicción. Por eso está dicho de porque, una manera rara, yo lo salvaría de esta manera. Cuando dice sabio, tal vez estamos pensando en otra cosa, pero claro, obvia, porque si encima dice no filosofan, y si serían claro. los sabios que reconocen su sabiduría, si filosofan, porque serían los filósofos. Entonces, Claro, sí, sí, ok, ok. está dicho raro. Yo de eso como lo O sea, evitaría porque entonces sabios no. me parece Exacto. una suerte de contradicción ahí en el texto. Ok, Vos quedate con estas tres figuras. ¿Sí? listo, gracias. Mm. Bueno. Ah, sí, sí, Natalia, dije eso. Pero hicimos ahí una articulación entre el banquete y algunas cosas de psicoanálisis porque saben que a mí me gusta, por supuesto, trabajo como analista y entonces no puedo evitarlo. Bueno, pasamos a la metáfora del navío. ¿Sí? ¿O quedó alguna otra cosita? Profe, a mí no me quedó claro como en qué momento se pasa de explicar la naturaleza, no sé, desde el punto de vista de los mitos al usar la razón. Como que no, de, Bueno, pero no, no me, justamente en realidad lo que yo estaba comentando antes cuando hablábamos de la polis y la tragedia, ¿sí? Y cuando hablábamos del banquete que yo le explicaba a Claudia esta cuestión de la apelación a los mitos, ¿sí? En realidad sí, no hay una disyunción entre mito y razón, como pensamiento mítico y luego un pensamiento racional. No existe tal disyunción. claro. En, en- Claro, yo he entendido, en la polis nosotros lo que encontramos es, justamente lo que encontramos es el pensamiento, el ejercicio de la razón, el ejercicio de la argumentación, entramado con la política, porque esa es la hipótesis de Bernard, ¿sí? La filosofía surge en íntima relación con la polis, es decir, el mismo acontecimiento histórico de la polis es lo que propicia el ejercicio de la filosofía, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una actividad política que hace fértil, digamos, la actividad filosófica. Bien, entonces, y en este mismo contexto nosotros encontramos a un tal Hesíodo que escribe la Teogonía, y en la Teogonía vos tenés toda una recopilación de todos los mitos griegos, pero todos esos mitos están presentes en un libro en el año 300, 400 antes de Cristo, en pleno auge de la polis. Entonces no podemos pensar en una disyunción entre, bueno, antes había pensamiento mítico, ahora hay pensamiento racional. No, los mitos forman parte de ese momento de la polis también, ¿sí?
Y nosotros encontramos que esos mismos mitos en el banquete, los mitos de Hesíodo, de la teogonía, en el banquete los encontramos como recursos argumentativos. En el banquete se apela al mito para seguir argumentando. ¿Bien? Sí, está bien. Pues yo tenía notado justamente que sí se producía ese rompimiento, por así decirlo, entre la filosofía y los mitos, o sea, el pensamiento racional y los mitos. No, sí lo tenía notado, por eso me quedó esa Ajá. duda, como que no entendía. ¿Y de dónde lo anotaste eso, Julieta? Me parece que en un práctico. Ajá. Bueno, es... O sea, puso algo así como que Tales de Mileto como que desarrolla un nuevo pensamiento. De ahí sale la filosofía, ¿no? Sí, es que, a ver, está bien, son resabios que han quedado de otros años cuando trabajábamos alguna otras cosas. A ver, es cierto que antes estos llamados filósofos presocráticos, que ya no lo damos, en otros momentos, en otros años, hace 10, 12 años se daban, ¿sí? Sí. Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Parménides, estos llamados filósofos presocráticos, es cierto que pensaban y su pensamiento estaba orientado a otras cuestiones, digamos, que tenían cierto vestigio, digamos, ¿no? de la apelación a la mitología, pensaban acerca de la naturaleza, del origen de las cosas. Y en plena polis, ¿sí? Sí. Lo que encontramos es que la filosofía se orienta en un uso racional y argumentativo, pero ¿hacia qué? Hacia la política, que está entramado con la política. Entonces, dicho de esta manera, para hacer la salvedad y para que no te quede tan disyunto lo que yo te digo y lo que has escuchado, es lo siguiente. Es cierto que antes los filósofos pensaban y ponían el acento en otras cosas, ¿sí? A partir de Sócrates, la filosofía, a partir de Sócrates y de la polis, por supuesto, la filosofía se orienta y se entrama con la actividad política, actividad filosófica y actividad política. Sí, sí. Por lo tanto, en este mismo momento, ¿sí? La mitología está al servicio, ¿sí? De la razón. Por eso no hay algo así taxativo como decir, bueno, pensamiento racional ahora y al otro año pensamiento, mítico y luego racional. No existe eso. Hay siempre cierta inmixción, hay siempre cierta cuestión de acentuación, ¿sí? Pero no podemos pensar que primero una cosa y luego otra. Claro, no hay como una ruptura, sin estando relacionados. Exactamente. Claro, sí. Bueno. Porque 2 veces anoté como que lo tomé como que se pasaba, que se dejaba de usar el mito y que se empezaba a usar la razón. O sea, lo anoté 2 veces encima, por eso nunca llegaba a entender el texto de Bernard. Claro, pero que en realidad no es que primero se usaba el mito y luego se usaba la razón, fíjate, sino que en realidad en la poli, cuando nosotros trabajamos estos autores, trabajamos Platón, trabajamos Sócrates, trabajamos Aristóteles, bueno, lo que encontramos, ¿sí? Es que los mitos están ahí entramados con lo racional. Lo vemos en el banquete. La Sí. apelación a la mitología, a los diferentes mitos de Eros, están ahí para argumentar. Para argumentar algo que tiene que ver con el amor. Claro, Entonces no sí. están desconectados. No hay que primero una cosa, luego la otra. Está bien. Gracias. No hay por qué. Bueno. Metáfora del navío. Ayúdenme un poquito ahora. ¿Qué se acuerdan de eso? Decía que si el filósofo no era el que gobernaba la polis, o sea, hacía como una relación entre que si, por ejemplo, alguien que no era un piloto o alguien que estaba borracho conducía un barco, ese barco se iba a hundir. Y lo mismo pasaba con la polis si no la gobernaba un filósofo. Bien. Y bueno, a ver, sí, está bien lo que vos planteás, Sofía. En principio tengan en cuenta esto. En la República Platón intenta, a partir de algunas concepciones, como por ejemplo su concepción de alma, la concepción tripartita del alma, ¿sí? Platón concibe el alma como dividida entre el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible,
irascible de la ira propia de los guerreros, y la concupiscencia propia de los mercaderes que buscan los placeres, ¿sí? Y la parte racional propia de los filósofos. Por lo tanto, fíjense que a cada parte del alma se le corresponde una clase social de la república, ¿sí? Lo que plantea Platón es que, claro, bueno, los guerreros están ahí para proteger la república, los mercaderes para comerciar, ¿sí? Y el filósofo parece que no sirve para nada, ¿no? Y entonces está ahí tirado, ¿bien? Casi como un inútil, ¿bien? Y entonces ahí aparece esta metáfora, ¿no? Bueno, si otros que no son los filósofos condujeran, digamos, el barco representando, por supuesto, a la república, ¿sí? Entonces se extraviarían, ¿bien? Porque no saben conducirlo, porque los guerreros saben pelear, saben ir a la guerra, porque los mercaderes saben comerciar, pero no saben conducir, ¿bien? Entonces, eso para Platón es propio, ¿bien?, del filósofo como gobernante. Ahora, hay una cuestión que me parece que es un detalle casi hasta les diría fundamental, ¿bien?, que justamente diferencia la república que idea Platón respecto de otras formas de gobierno como la tiranía, ¿sí?, y también como la democracia, ojo, como la democracia ateniense, que es la que nosotros trabajamos en relación a la polis. Porque ahí se trata de cómo ustedes van a ver que Platón elucubra cómo formar a este filósofo rey, cómo educarlo, ¿sí?, cómo producir a un gobernante, les diría, ¿sí? ¿Está? Es la misma sociedad la que tiene que poner al filósofo, ¿sí?, en el lugar del poder, en el lugar del timón, ¿sí?, en el lugar de la conducción. ¿Bien? Es la misma sociedad, ¿bien?, la que estaría desperdiciando, dejando en inutilidad, ¿sí?, al filósofo, aquel que está en contacto con la justicia, con la templanza, con los bienes, ¿sí? Es un desperdicio, ¿sí?, no otorgarle el timón a aquel que puede conducir. Pero aquel que puede conducir no lo puede tomar por mano propia, ¿sí?, sino que es la misma sociedad la que debe poner a alguien en ese lugar, al filósofo en ese lugar, ¿sí? Esto es lo que permite justamente quitar o separar, digamos, la idea de la república en Platón, ¿sí?, de una tiranía, ¿bien?, vamos a decir así, de una dictadura, si se quiere, ¿no?, de que alguien tome el poder con sus propias manos. Es interesante porque acá, digamos, si uno teoriza o reflexiona acerca de la proveniencia del poder, ¿sí?, lo que encontramos en Platón es que el poder es otorgado, que el poder para gobernar es otorgado, ¿sí?, que no se puede tomar. Y esa es una similitud con la democracia. La diferencia es que en la república el que gobierna es uno, es el filósofo, porque está preparado para eso, ¿sí? ¿Hasta ahí? ¿Bien? Sí, eso está en la República, Maylen. Sí, sí. ¿Cómo estamos? Bien, profe. Bien. Estamos aclarando un montón de conceptos. Bien. La verdad, buenísimo. Bueno, me alegro. Estamos para eso en este momento. Bárbaro. Nos queda entonces acá estas referencias a Aristóteles. Movimiento, causa y sustancia. A ver. Empecemos por esto. Conceptualicemos sustancia. ¿Qué me pueden decir? Díganme algo, cualquier cosa. Son las cosas perceptibles, la realidad. Las cosas perceptibles, la realidad, sí, Lo que las cosas existe. reales, lo que existe. Ok, sí. La sustancia, lo que existe. Acá Camila dice sustancia primera y separable. Bueno, eso por supuesto, cuando clasificamos sustancia encontramos esas dos, ¿sí? La sustancia primera es la separable, la sustancia segunda es no separable. Pero arranquemos
Cami, arranquemos primero por el concepto de sustancia, ¿sí? Sustancias son las cosas reales. Eso es lo primero que aparece, ¿sí? Pero las cosas reales, ¿qué son? Eso que se puede percibir, ¿sí? Las cosas perceptibles. ¿Bien? ¿Está? Por otro lado, Aristóteles es muy interesante cuando apela a esto, porque dice que la sustancia puede designarse con un gesto o con una referencia gramatical. Y dice él, la sustancia es aquello, ¿sí?, que puede decirse es esto tal y cual, o es este tal y cual. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Sí? Ese o este tal y cual, bueno, es un demostrativo gramatical. Este es un demostrativo. ¿Sí? Gramaticalmente es un demostrativo. ¿Qué quiere decir que un demostrativo? Que es un término de la lengua que necesita de un gesto, ¿sí?, para poder bastarse. Es decir, es un término que no se basta a sí mismo, que está demostrando, que está designando algo, pero para saber qué es lo que designa necesitamos un complemento, que en este caso sería un gesto. ¿Sí? Porque si yo le dijera en este momento, este tal y cual, ustedes me preguntarán, ¿este qué? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Si yo digo, este tal y cual, ¿este qué? ¿Quién es este? Me van a preguntar ustedes. Entonces yo digo, este pocillito. ¿Sí? Entonces ahí vos entendiste, el pocillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el término, el demostrativo gramatical, este no se basta a sí mismo, necesita de un gesto. Entonces, ¿qué es lo que te dice Aristóteles? La sustancia, aquello que nosotros podemos designar por la referencia gramatical, este tal y cual, también requiere un señalamiento en el mundo. Necesito señalar. ¿Y qué es lo que se señala? Esa cosa real y perceptible. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que se da cuenta Aristóteles? Que respecto de la sustancia, ¿sí?, lo que yo pueda decir de la sustancia es lo que puedo categorizar de la sustancia. ¿Sí? O sea que para hablar de la sustancia, para decir de la sustancia, tengo que hablar de las categorías. ¿Sí? Claudia, tenés ahí abierto el micrófono. Te aviso por Sí, ahora lo cierro. Sí, está el ¿querías perrito. preguntar algo? Sí, quería agregar esto que, por ejemplo, en el capítulo 12 de Barnes dice que pensar la sustancia como un compuesto de materia y forma. Sí, por supuesto. Bueno, Ahí ahí... vamos. Sí, claro. Tenemos varias cosas para decir de la sustancia. Primero esto. ¿Sí? Fíjense que tanto lo que vos traes, Claudia, como lo que decía Camila, son desprendimientos del concepto de sustancia. Es decir, cómo relacionamos el concepto de sustancia con otros conceptos. Claro, ¿Sí? ya ahí es ir avanzando en la categoría, tal vez. Exactamente. Acá Mm. estamos relacionando el concepto de sustancia con las categorías. Si yo quiero Claro. hablar de la sustancia, tengo que categorizarla. ¿Y qué son las categorías? Todo lo que se puede decir de la sustancia. ¿Sí? Ujú. ¿Y qué es lo que se puede decir de la sustancia? Lo que puedo predicar. O sea, las categorías son predicados. Claro. Yo me Sí. puedo preguntar Eso. qué cualidades tiene la sustancia, me puedo preguntar qué relación tiene la sustancia con otra sustancia, me puedo preguntar cómo está esa sustancia, cuál es el estado, me puedo preguntar cuál es la circunstancia en la que se encuentra esa sustancia. ¿Sí? Sí. Todo eso a mí me permite hablar de la sustancia, predicar de esa sustancia. Y ahí relacionamos sustancia con categorías. ¿Sí? Sí, lo del predicado lo dice muy claramente y es así. Bien. Entonces ahora vamos a lo que vos decías, Claudia. También es Sí. cierto que la sustancia está compuesta por materia y forma. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros encontramos esta referencia, la materia, aquello de lo que está compuesto, aquello que hace, digamos, hace el componente de la sustancia, pero también la forma es aquello que, vamos a decir así, le otorga, la forma refiere al concepto, a la idea de la sustancia, a la idea. ¿Sí? Cómo la forma le da conceptualización, le da idea. ¿Sí? Cómo la forma concretiza, ¿sí?, a esa sustancia o a la materialidad de la sustancia. La forma concretiza la materialidad de la sustancia. ¿Sí? ¿Puede ser que es la especie en la cual el objeto se inscribe? La forma. Puede ser eso. Lo formal. La especie. Sí.
Dice especie en la cual el objeto se inscribe. ¿Tenés la página? Y no, yo sé que es el capítulo 12 de Barnes, y bueno, y ahí empieza, ¿no es cierto?, a toda esta... Pero no tenés la página para buscar la referencia. Y lo que pasa es que ayer lo tomé de lo que dijo Alejandro Manfred en Ujú. su teórico, y a Barnes, a ver si lo tengo acá, porque si no, lo trasladé a otro lado. No, lo tendría que tener a mano, pero no. Ujú. Eh, Está por los últimos capítulos. Capítulo 12 sería, a ver, bueno, no importa. Bueno, a ver. Yo les diría lo siguiente. La forma puede pensarse de este modo, con una pregunta. ¿Cómo está la sustancia? ¿Sí? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está esa sustancia? Porque les va a servir lo siguiente. Supónganse que yo tengo ladrillos, vigas, tengo, sí, ladrillos, vigas, cemento, todos los materiales para levantar un edificio. ¿Sí? Pero, vieron que el arquitecto no mueve un ladrillo, ¿sí? Pero te lo conceptualiza, te lo dibuja, te lo esquematiza. Vamos a decir así, le da la forma a toda esa materialidad. ¿Sí? Sí, Entonces, permite que esa materialidad esté de una determinada manera. ¿Sí? claro. Vos concretás esa sustancia, vamos a decir así, ese edificio, ¿sí? En la medida en que hay algo que como idea, que como concepto forma, ¿sí?, a esa materia. ¿Bien? Nosotros lo estamos separando en un sentido pedagógico, pero para Aristóteles no se puede separar materia y forma. ¿Sí? No puede estar la forma por un lado y la materia por el otro, porque el edificio es el edificio, punto. ¿Sí? Forman parte de lo mismo, ambos elementos están entrelazados, son indisociables. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es separarlo para poder explicarlo. ¿Sí? Pero para Aristóteles están íntimamente relacionados y son inseparables. Materia y forma, cuerpo-alma, son inseparables. ¿Sí? Ajá. Ahora, en referencia a la materia, Aristóteles supone, ¿sí?, la potencialidad. ¿Bien? Es decir, la materia puede alcanzar, ¿sí?, otro estado. ¿Bien? Tiene la potencia de ser otra cosa, de dejar de ser y ser otra cosa. ¿Sí? La materia de una sustancia tiene ¿sí?, la capacidad de dejar de ser y pasar a ser otra cosa. Y la forma, para Aristóteles, refiere al acto. Por eso yo les decía, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso en ese momento? ¿Sí? Por eso hacemos una relación entre materia y forma, potencia y acto. ¿Sí? La materia es potencia, la forma es acto. ¿Sí? Voy a traer el mismo ejemplo que di en la clase. A ver si podemos hacer un poco más divertido a Aristóteles. Porque la verdad que es un embole para ustedes y para mí. Yo tengo un esqueje o una semillita de marihuana. Mentira, no lo tengo, pero no importa. Y tampoco tengo el ReproCan, cagamos. Yo planto la semillita. Esa semillita tiene en su materia, vamos a decir así, tiene la potencialidad de ser la planta, ¿o no? Primero de ser un pequeño esqueje y luego de ser la planta. ¿Ok? ¿Sí? Pero la semillita tiene en su materialidad la potencialidad de ser la planta, pero en su forma el acto es ¿qué? Semilla. ¿Sí? En acto, ¿qué es? Semilla. En potencia es la planta, en acto es semilla. Claro. Cuando la planta crezca, ¿sí?, esa semilla ha dejado de ser semilla y ha pasado a ser planta. Por lo tanto, ahora la planta es en acto planta y en potencia, ¿qué es? Semilla. ¿Eh? Árbol. ¿Cómo? La planta marchitada. ¿Y eso cómo se denomina? Muerte. Muerte. Porro. Ah, qué malo, no. ¿Se entiende esta relación entre acto y potencia?
¿Sí? Eso se salió totalmente del libreto. No vale. Qué bueno. No vale. No va a ser pregunta de examen seguro eso. No sé, ¿eh? Vos No, porque no, cruzás la primera conmigo. parte sí, la primera Bueno, parte. vos porque no cruzás conmigo, Claudia, si no cagaste. Bueno, No, bueno, me la perdí. entonces, termino con esto. El movimiento, que le había preguntado Sofía al inicio, el movimiento para Aristóteles, que el movimiento no es la traslación, sáquenselo de la cabeza, la traslación es el movimiento físico, de un lugar del espacio a otro lugar del espacio. Para Aristóteles eso es traslación, no es movimiento. El movimiento es el pasaje del acto a la potencia. Buenísimo, a ver, lo voy a anotar. Es el movimiento, el pasaje del acto a la potencia, de esa semillita que es en acto, ¿sí? A que desarrolle su potencia. ¿Bien? O sea, que sea planta. ¿Bien? Eso es el movimiento. Y voy a cerrar. Hay algunas cosas ahí en el chat, pero chicas, no lo pude llegar no pude llegar a leerlos. A ver. Bueno. Entonces retomo lo que dice Camila y retomo lo que dice Anita. Sustancia primera o sustancia segunda ya nos lleva a otro aspecto de la sustancia. Fíjense cómo cuando hablamos de la sustancia y hablamos de las categorías, hablamos de una cosa. Cuando llevamos la sustancia hacia materia y forma, acto y potencia, hablamos de otra cosa, referida a la sustancia. Y si llevamos la sustancia hacia los conceptos de sustancia primera y sustancia segunda, lo que estamos diciendo es que la sustancia... hay algunas sustancias que son consideradas segundas por Aristóteles, ¿sí? Que son cualidades o algo que se adiciona, ¿sí? Que es accesorio de la sustancia primera. ¿Sí? Por lo tanto, la sustancia primera puede seguir existiendo sin sus sustancias segundas, pero las sustancias segundas no pueden seguir existiendo sin las sustancias primeras. ¿Sí? ¿Está? Eso tiene que ver con lo que Anita refiere con la palidez. ¿Sí? Yo hoy estoy pálido. ¿Bien? Porque no estoy tomando sol. Generalmente no tomo sol en mi vida. ¿Sí? Pero a veces en los veranos, a veces me pega por tomar sol y me pongo un poquito bronceado. Entonces yo habré perdido mi palidez. Esa cualidad de la palidez. Pero la sustancia primera continúa. De lo que yo me separé fue de mi palidez. De esa sustancia segunda. Y ahora estoy bronceado, tengo una bronceadez. ¿Sí? No se dice así, me estoy jodiendo. ¿Estamos? Eso es a lo que se refería Camila cuando planteaba lo de sustancia primera y sustancia segunda, o cuando Anita hablaba de la palidez. ¿Sí? Son esas cualidades que se adicionan, que son accesorias respecto de la sustancia primera, que no sobreviven, que no se pueden separar de la sustancia primera sin dejar de existir. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Eso? ¿Se entendió? Sí, eso está bien explicado inclusive en el material de lectura. Perfecto. No nos podemos confundir ahí. Perfecto. Entonces les doy lo último que tengo para darles hoy. Son las últimas palabras que pueden decir mi garganta en este momento. Cuando hablamos de las causas, Sofía, Aristóteles supone 4 causas: formal, material, eficiente y final, respecto de la sustancia. ¿Sí? Y yo se las traduzco con preguntas. La causa formal es preguntarse respecto de la sustancia cómo está. ¿Sí? ¿Cómo está en ese momento? ¿Cómo está eso? ¿Sí? La causa material, ¿de qué está hecho? ¿Sí? ¿Qué lo compone? La pregunta por la materia. La primera es la pregunta por la forma, la segunda es la pregunta por la materia. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Sí. Causa material, ¿de qué está hecho? Causa eficiente. Causa eficiente es ¿qué lo mueve? ¿Qué lo mueve ahora sí, en términos de traslación? ¿Sí? ¿Qué lo mueve físicamente? ¿Qué lo mueve? Esa es la causa eficiente. ¿Qué hace que eso se mueva? ¿Qué lo mueve? Y la causa final, que no es de finalización, que no es de determinar, digamos, ¿no? Sino que la causa final es la pregunta de ¿con qué fin existe eso?
¿Sí? Y si me lo permiten traducir de manera grotesca es, ¿para qué carajo existe eso? ¿Sí? Esa es la pregunta por el fin, ¿sí? O la pregunta por la teleología, como dice Aristóteles. ¿Con qué fin existe eso? ¿Mm? Bueno. Gente, hasta acá hoy. Tenemos un encuentro presencial el jueves, 4 de la tarde. Sí. Sí, Oli. Bueno, habían levantado la mano. Sí, sí. Que fue un error, dice Olivia. Ok, fue un error. Bueno. Sí. ¿Dónde es? En alguna aula de la facultad. Yo tampoco la sé. Así que pregúntenle a los chicos acá de la agrupación. Yo también me voy a enterar el mismo día, cuando vaya. Jueves 4 de la tarde, nos vemos presencial. Bueno, les mando un abrazo y que termine lindo el día. El canal de YouTube es el mío. Lo encontrás con mi nombre y apellido. ¿Sí? Bueno, gente. Gracias, Javier. Gracias. Que anden bien. Un abrazo. Chao, profe, gracias. Chau, chau.